Como decíamos la vez pasada, primero, si hay una estrategia, no es una estrategia de recetas. La estrategia es entender qué competencia cognitiva evalúan los reactivos. Es que sí es importante. Veíamos, por ejemplo, la vez pasada, lo del reconocimiento de gráficas, ¿verdad? Saber leer en gráficas. Funciones lineales. Entonces son competencias muy específicas. Básicamente lo que estamos viendo es que si no sabemos el contenido, no hay ninguna manera de resolver un reactivo. Lo que tenemos que aclarar es el contenido que evalúan los reactivos. Este es el de 2014, lo que estábamos tratando de poner es el de 2013. Entonces voy a leer un texto rápido del 2013, lamentablemente no lo tenemos todos, porque este es ya 2014, pero este ejercicio me permite acceder a algunas cosas que son comunes en cuanto al error tanto del enlace como del estudiante. Actualmente es alarmante observar la incidencia tan elevada de trastornos alimenticios, principalmente en la adolescencia, sobre todo porque es difícil poner una solución, ya que muchas veces estos trastornos no se manifiestan públicamente. El secreto que nadie oye. El primer paso para controlar el peso es entender el metabolismo, proceso mediante el cual el cuerpo libera energía del alimento y la usa para funcionar, construir y reponer sus tejidos. Un factor que determina nuestras necesidades de energía es el llamado metabolismo basal, que es la cantidad de energía que requiere el cuerpo en reposo para llevar a cabo las funciones básicas de la vida, tales como respirar, hacer circular la sangre, mantener la temperatura corporal, etc. El metabolismo basal varía con la edad, talla, género, actividad física y tipo corporal. Otro factor que determina nuestras necesidades de energía es nuestro grado de actividad física, es decir, una persona muy activa usará más energía que una sedentaria. Cuando la energía que nos proporcionan los alimentos que consumimos es mayor que la que gastamos por el metabolismo basal y por nuestras actividades físicas, la energía excedente se almacenará en el cuerpo en forma de grasa. Si esto ocurre a menudo, la persona tenderá a sobrepeso, es decir, al peso excedido a partir del 10% del peso recomendado para la edad y estatura de una persona. Así, las personas que no tienen problemas metabólicos requieren equilibrar la cantidad de energía ingresada al cuerpo con la dieta, la gastada por el metabolismo y la actividad para mantener el peso recomendado. Por ello, el control de sobrepeso debiera ser un asunto sencillo. Comer en menor cantidad, particularmente grasa, o hacer más ejercicio como una combinación de ambos. El combustible. Bueno, van viendo, ahorita van a hablar, viene la tabla, pero después una pregunta que te dice, bueno, y termina diciendo para que vean. Por último, es importante tomar en cuenta que antes de iniciar un programa adecuado para reducir el peso, te preguntes si realmente tienes un problema de sobrepeso o si simplemente cuando dices que estás gordo o gorda, entre comillas, expresas que te sientes mal. Primero hay un error gramatical horrible, gorda o gorda, diputados y diputadas y niños y niñas, pero bueno, ahorita les daré a razón. Y expresas que te sientes mal. Antes de caer en la tentación de seguir una dieta que nos hayan recomendado, sería importante recordar que solo una alimentación variada, acompañada de ejercicio, nos ayudará. Hay que tener presente que comer bien es algo importante porque en ello no solo está de por medio la estética, sino también la salud y en ocasiones la vida. Bueno, la pregunta que hacen, una de las preguntas, son los diagramas, donde muchos niños se equivocan. ¿Cuál de los diagramas corresponde a este texto? Donde dice introducción, conclusión, objetivo y argumentos, o objetivo, introducción, ¿verdad? Conclusión, argumentos, o objetivo, introducción, argumentos, conclusión. O bien, un circulito que dice introducción, conclusión, objetivos, argumentos. Entonces, el primer problema que tenemos ahí es definir claramente para el alumno qué es un argumento, qué es un objetivo, qué es una conclusión, ¿o no? De lo que les leí, aunque sea rápido, de lo que se acordáis, ¿cuál es el objetivo del texto? Dice, ¿cuál es la estructura del texto? El texto debe tener esa estructura, ¿sí o no? ¿Cuál sería la primera estructura que deberíais encontrar? No, pero de estos que están acá. Aquí nada más hay argumentos, introducción, bueno, pues de introducción, objetivo, conclusión.
pregunta sería, ¿qué es un objetivo? Vamos a ver qué sería el objetivo. El objetivo, perteneciente o relacionado al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar. Desinteresado, desapasionado, que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. Dicho en un síntoma que resulta perceptible. Objeto, fin o intento. Blanco para ejercitarse en el tiro. Puntos son las que se pretende alcanzar o ocupar como resultado de una operación militar. La primera pregunta, ¿en ese texto hay un objetivo en algún momento? Entonces ningún diagrama es correcto, porque en todos los diagramas implica que hay un objetivo, que en la estructura hay un objetivo. Y como ya les leí al inicio y al final, nos dice, en este artículo, en este ensayo, nuestro objetivo, creo que algunos así dicen, objetivo del tema. Nuestro objetivo es, aquí nomás empieza diciendo que los adolescentes se sienten gordos y que hay que tener cuidado, que qué bueno que te cuides, que no estaría mal que consideres que lo que te hagas no se te vaya solo a entregar, sino que también te ejercites. Pero en ningún lugar dice, y el objetivo de este ensayo es, ni al final dice, bueno, como quedó claro, nuestro objetivo es, entonces lo que nos dice es la estructura del texto. Este texto no tiene objetivo. Este texto en su estructura no está estructurado en introducción, objetivo y lo que sea. No hay, o no sé los de literatura, si ustedes encuentran en este texto para llenar este diagrama, que haya de manera estructurada, porque lo que dice, ya leyendo el texto, ¿verdad? Y viendo esta figura, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones representa la estructura del texto? No, porque no hay objetivo. O sea, si encuentran un objetivo, claro que el niño tiene que decir, bueno, creo que sí hay un objetivo, sí, pero tú lo dices. Acuérdate que lo que tienes que contestar no es lo que opinas, porque ya veremos con los textos de orientación vocacional. Si tú me preguntas, ¿qué dice el texto de orientación vocacional? Pues estupideces, porque nada de lo que dice ahí creemos los psicólogos. O sea, realmente está fuera de lo que los psicólogos creemos de lo que es la orientación vocacional. Ya recordarán que dice que hay que ver el mercado laboral. Entonces habrá que ser futbolista o como Paqui Chapoyo o Argel. Pero bueno, no me están preguntando mi opinión del texto, me están preguntando la estructura del texto. No si yo adiviné el objetivo del texto. Yo sí podría decir cuál creo que es el objetivo del texto. El problema es que me pregunta cuál es la estructura del texto. Y el texto no tiene objetivo. Su estructura carece de objetivo explícito. Lo puede inferir cuando termine de leer, pero no lo pone como parte de una estructura textual. O sea, introducción, objetivo, argumentos, conclusión. No hay. ¿Por qué? Porque no hay ningún párrafo que se identifique como... ¿Qué párrafo? O sea, si tú me preguntas, dime el párrafo que constituye el objetivo del texto. Doctor, pero sin embargo, eso lo evalúa el NAC y a nosotros nos van a poner bueno o mal. Bueno, no a los muchachos te van a calificar bien o mal, aún cuando carezca o no haya respuesta correcta. Sí, nosotros hemos insistido mucho en que a partir de las escuelas, los supervisores sí tienen la obligación de recuperar información de errores en enlaces desde siempre. En el colegio Woodcock, que asesoramos desde hace mucho tiempo, sí revisamos la prueba y mandamos las observaciones que consideramos desde nuestro punto de vista mejorables o erróneas de esta prueba de enlaces. O sea, de nuevo, lo que quiero señalar es cuál es la estrategia para resolver este problema. Identificar los argumentos, identificar la conclusión, identificar el objetivo e identificar bueno, lo que está en cualquiera de estos puntitos. Por ejemplo, ¿qué son los cuatro? Argumentos, objetivo, introducción, conclusión. Si el estudiante puede identificar esos 4 puntos, ya puede escoger cuál es el diagrama. ¿Sí o no? O sea, para que tú hagas un diagrama, lo primero que tienes que hacer cognitivamente es identificar los elementos del diagrama. Ya luego verás cómo se relacionan. En todos los diagramas hay 4 aspectos: introducción, objetivo, argumentos y conclusión. Entonces, cuando tú revisas la estructura de este texto, carece de objetivo. De nuevo, el estudiante puede deducir el objetivo del texto,
pero el texto en ningún párrafo tiene objetivo. A menos que alguien lo revise y me dice, sí, el objetivo está en tal párrafo. De nuevo, les leo los dos primeros párrafos con atención para que vean. Doctor, rápidamente, ¿será que va a citar más ejercicios de la prueba 2013? Y del 14. Ajá, entonces quisiera preguntar a los profesores si tendrán la prueba 2013 a la mano o en sus equipos, si no se las podemos hacer llegar al menos en sus equipos por correo. ¿No podría escanear y proyectarla a la... Si es que estamos buscando, la conclusión se basa en argumentos o lleva los argumentos, o hay una introducción, objetivo, argumentos y conclusión. Bueno, en todos hay objetivos, entonces lo que habría que preguntarse, ¿en qué momento surgen los objetivos? En el texto. Y para eso hay que definir claramente, aquí la tarea con el estudiante, para cualquier texto, ¿qué es una introducción? Que le quede claro que es una introducción. ¿Verdad? Ejemplos de introducción. Cuando tú escribes algo sobre historia, a lo mejor introduces el conflicto. Anteriormente a la Primera Guerra Mundial, en Crimea había un conflicto que desembocó en ciertas cosas, ¿verdad? Luego, un objetivo. Este texto analizará el desarrollo de la guerra y las consecuencias. Hay textos muy claros. Argumentos, bueno, argumentará acerca de las conclusiones. Puede decir, mi conclusión está sobre la base de esto y de esto y esto. Sería conclusión, argumentos. El problema es que en este texto lo difícil de encontrar son los objetivos. ¿Ok? Entonces tenemos un problema cognitivo para el alumno. ¿Cómo definimos objetivos en el aula? Y lo que tenemos que hacer para cualquier texto es entrenar un texto que sí tenga objetivos claros. O sea, seleccionar con el alumno, el de 2013 es un poco más claro, 14, perdón, que este de 2013. Seleccionar un texto que tenga objetivos. ¿Qué son los objetivos de un texto? Definir qué es objetivos. Luego digo, depende del contenido. ¿Qué es un argumento? ¿Ok? Porque en el texto anterior, si nos subimos al texto de... déjame ver. Al texto de la página 2, vamos a la 2. Decide tu futuro. Esa es la orientación vocacional. Es que, como decía el doctor, estas estrategias cognitivas son generales, no solo para un texto. Nos van a servir para cualquiera. Lo importante es definir claramente objetivo, explicación, descripción, argumentación y conclusión. Porque si no, el niño no distingue entre descripción y explicación, ¿verdad? Por ejemplo, el texto 2, en la página 2, la pregunta es la pregunta 6. La que vamos a ver es la 13. La 13. Argumentativo. Dice que como preparador físico, además dice puras tonterías. A mí se me pregunta cómo está ese texto horrible, puras tonterías dice. Pero bueno, de orientación vocacional, que es de la que trabajamos. Después de que te explica que no debes, porque algunos alumnos escogen porque sus amigos les dicen, sus papás también, y no con base en sus capacidades como si estas existieran de manera genética y no es cierto. Total que dice que hay que ver mejor el mercado laboral. Primero hay que revisar el mercado laboral. Eso debe decidir casi tu carrera. Pero en la pregunta 16, si te bajas, incluso no tienen que leer el texto. El problema es que en la pregunta 16, que está hacia abajo, déjame decir la 16, ¿o cuál les dije? La 13, perdón. La 13. Perdón. Señale dos explicaciones que apoyan este argumento. O sea que aquí está el argumento y aquí están las explicaciones. Su carrera les debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal. Ese es el argumento. Pregunta, ¿qué entienden por explicación? ¿Qué es una explicación?
¿Qué diferencia hay entre opinión, explicación y argumentación? La opinión es personal, la argumentación se basa en alguna serie de datos o ideas de tus autores, y la explicación ejemplificar, aclarar, ¿verdad? Decirlo en palabras más sencillas, eso sería explicar. Ahorita vamos a ver la definición porque está en el otro, pero ahorita vamos a ver el problema y luego tratamos de ver por qué el estudiante no entiende cuáles son las explicaciones de ese argumento. A ver, ¿le suena que un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera? ¿Es una explicación para que asegurar el crecimiento profesional y el personal? ¿O es un enunciado? Un joven debe analizar, un enunciado que a lo mejor explica y que veces explica. ¿Es una explicación, un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera? ¿Ustedes entenderían como explicación? La segunda. ¿Es poco confiable elegir una carrera con base en una decisión que apasione al joven? ¿Es una explicación o una opinión de este cuate? ¿Es opinión? Ni siquiera está explicando. Es poco confiable, ¿verdad?, elegir una carrera con base en una decisión. Porque explicar es que me dijera por qué es poco confiable. A ver, explícame por qué es poco confiable que un joven escoja una carrera basada en su apasionamiento. El joven debe investigar su futura profesión y ser honesto consigo mismo. Otra vez es un enunciado, es un declarativo, no un explicativo. ¿O sí les parece que sea una explicación? Y el último, el cambio de carrera resuelve una decisión equivocada. A ver, en términos estrictos, ninguno constituye una explicación como la entiende la mayoría de los jóvenes. No son textos explicativos, son textos declarativos y en algunos casos declarativos de opinión del que escribe el texto. Por ejemplo, tú me dices, ¿por qué es verde? Y yo te digo, bueno, es verde porque la incidencia de la luz en tus conos y bastones hace activarse más al fotopigmento que detecta el verde. Probablemente a lo mejor no me entiendes, pero sí te estoy explicando por qué lo ves verde, ¿o no? ¿O por qué fracasan los jóvenes? Porque a veces escogen una carrera por una causa y realmente no ponen pasión o interés y fallan. Pero aquí, ¿cuál de esas es una explicación? En términos lógicos o filosóficos. Te dicen que escojas dos explicaciones cuando, en términos estrictos, en términos globales sí son explicaciones. Ahorita vamos a ver por qué. Pero como lo entiende el joven, nuevamente, ¿cómo entendemos explicar? Que te aclaren algo, que te digan por qué o no. Entonces aquí cuando discutimos tenemos que revisar a ver qué es una explicación y qué es una descripción. Por ejemplo, el cambio de carrera resuelve una decisión equivocada. Bueno, ese es un argumento, ¿verdad? Incluso un deber ser. No es una explicación, ¿verdad? Sino que, ¿cómo podrías resolverlo? Pues deberías cambiarte de carrera. Cambiarte de carrera podría resolver tu elección equivocada. Eso explica que su carrera les debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal. O sea que el meollo de este texto es el concepto de explicación. Así como en el anterior era el concepto de objetivo, aquí el problema para resolver seriamente este reactivo es definir claramente qué quiere decir explicar, ¿o no? Porque, de nuevo, explicar es, tengo una cosa y que alguien me explique, como dice Eugenio Derbez, ¿no? Y lo que tengo que explicar, piense, tengo que explicar por qué la carrera les debe garantizar no solamente el crecimiento profesional, sino el crecimiento personal. Me explica eso, que un joven debe investigar su futura profesión y ser honesto consigo mismo. ¿Sí? No.
A ver, piénsenle, ya que tienen el cuadernito, pueden leer además tranquilamente el texto. Pero aún sin leerlo, lo que les pregunta es dos explicaciones para el enunciado que está arriba, ¿no? ¿Alguna de esas se podría escoger como explicación? ¿Cuál? Exactamente. En todo caso, alguna es su opinión, ¿no? Es poco confiable elegir una carrera con base en una decisión. Una decisión que apasione al joven. Que si eso es lo que dice el texto. Él cree que no debes escoger por pasión. Por lo tanto, si no debes ver el mercado laboral y escoger algo que te dé dinero. Por lo tanto, Picasso, Dalí estaban idiotas porque escogieron su carrera por pasión. E incluso se murieron como Mozart, casi muerto de hambre, por no haber escogido bien su carrera y basarse en su pasión, ¿verdad? Y no ver el mercado laboral. Dado eso, deberíamos cerrar el PINE y todas las normales porque ya el mercado laboral se ha reducido. Y cerrar historia, filosofía y cosas así porque ya el mercado laboral pues, no da para eso. O sea, aparte de ser un texto bastante nefasto, las preguntas no tienen, en términos de gramática y después en términos de análisis del discurso, no cumplen los requisitos de definición española de explicación, ¿verdad? ¿Qué se explica? Ahora, lo que tenemos que analizar con los alumnos cuando vayan allá es decir, a ver, ¿qué decidió Ceneval en ese entonces? ¿Qué eran las respuestas correctas para eso? ¿Verdad? Ahí tiene la respuesta. Muy bien, la respuesta correcta es el 1 y 3. Un joven debe analizar el mercado laboral. ¿Esa es una explicación? A ver, que alguien me explique si eso es una explicación. ¿Verdad? Yo quiero hacer una observación. Lo que pasa es que las preguntas de clase especifican claramente, por ejemplo, el separo singular chico y lo que se les enseña en el caso de la formación que se les hace son los 4 tipos que maneja enlace. Y, por ejemplo, en el caso del texto argumentativo, el joven debe de saber que va a defenderse la postura de quien escribió el artículo, primero. Después, en la argumentación, se les aclara que también el enlace numera sus párrafos y, de acuerdo a la pregunta, tienen que ser muy atentos en vigilar el número de párrafos. En el caso del reactivo que usted está ejemplificando, ahí dice que son explicaciones, pero son explicaciones que apoyan el argumento, no son explicaciones en términos de definición. Entonces, dentro de las clases que llevan, por ejemplo, en taller o en el curso de preparación, se les habla de la argumentación en sus diferentes variables. Y la argumentación pues puede ser de autoridad, puede ser de ejemplificación. Entonces, si el muchacho tiene claro eso, sí va a buscar las opciones 1 y 3, porque es lo que está concentrado de acuerdo al autor en el párrafo 4. Entonces, ahí es muy importante porque nosotros tenemos que hacerles ver que en el caso de argumentativos es la postura de quien lo escribió, no es lo que piense el alumno. Entonces, bueno, sí hay una manera de que ellos puedan ir quitando a lo mejor las opciones que no califican como correctas. Claro, pero ahí lo que tendría que decir es ¿qué dijo el autor para fundamentar? No qué explicó el autor, porque de nuevo es lo que dice el texto, eso sí, pero no es explicativo. Es que un texto argumentativo no es un texto explicativo. O sea, ¿sí o no? Lo que pasa es que se pueden utilizar diferentes tipos de argumentos. Entonces, por ejemplo, puede hablar de una argumentación de causa-efecto, o de conceder, refutar, o de ejemplificar. A ver, ¿cuál es un argumento? Por ejemplo, el 1. Un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera. Ese apoya que la carrera debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal. 2. Un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera. Ese apoya que la carrera debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal. 3. Un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera. Ese apoya que la carrera debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal.
O sea, lo que debe apoyar es que tu carrera debe favorecer tu crecimiento personal, no solo profesional. A ver, ¿en qué explica que debe analizar el mercado laboral para el crecimiento personal? A ver, ahí no hay relación. No, lo que pasa es que si, por ejemplo, suben al párrafo 4, en el párrafo 4 ahí se menciona, entonces el chico tiene que interpretar, porque estas pruebas no las van a encontrar textuales prácticamente, tiene que interpretar o hacer paráfrasis, que es algo que se les enseña mucho, y entonces leen el texto y deben con sus palabras de entenderlo. Entonces en este caso, en el párrafo 4, sí menciona que debe de hacer una investigación previa respecto al mercado laboral. Es decir, que tiene que buscar una frase que esté diciendo lo mismo que el párrafo. Sí está bien, ¿eh? Las pruebas así se hacen. Un enunciado que sea exactamente igual a lo que dijo. Una paráfrasis, uno contrario a lo que dijo, así se construyen las pruebas. Así hacen las opciones, ¿verdad? Y uno que sea en el sentido del texto, aunque no use ninguna palabra del texto. Y un distractor que diga nada de lo que dice, generalmente escogen eso. Pero como dice ahí, el problema es, de nuevo, uno busca en el párrafo 4, en realidad uno lo que podría hacer para que el reactivo sea correcto es quitar la palabra explicación. Es que este enunciado no es explicativo, es argumentativo, que no es lo mismo. Es que, por ejemplo, causa-efecto, ¿es causa-efecto para él? En este caso, o a ver, en términos argumentativos, para que vayamos con el programa, ¿qué tipo de texto es? El de, para tu mejor crecimiento profesional, es importante que veas el mercado laboral. Bueno, no es un texto argumentativo, pero sí lo conocen los chicos porque se les enseñan las estructuras. Entonces, los textos argumentativos tienen cierta intención comunicativa, ciertas características, y aunque pueda referir, por ejemplo, a argumentos de autoridad, como mencionan instituciones o personas de renombre, no significa que eso sea la verdad, no una postura verdadera. Entonces, en este caso, para que no sea mal, ¿qué tipo de argumento o de explicaciones? Que revise el mercado laboral para su crecimiento personal. Podría ser un argumento de evaluación, es decir, que tiene que evaluar su contexto laboral para que a partir de ello pueda elegir una carrera correcta. De acuerdo al texto, como dice ella. Ok, de acuerdo al texto, no lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo al texto. Ok, pues eso hay que explicarle al joven. Que en realidad aquí está muy jalado los pelos, porque el argumento no es ni siquiera argumentativo, está expresando opiniones. Y en ese texto, como diríamos, es un argumento de autoridad. O sea, ¿por qué lo dice? O sea, sin ningún fundamento. Suelta dos frases y las junta. Con contenidos epistemológicos que no permiten esos espacios. La opinión simplemente es la doxa. Lo que los griegos llaman doxa, ¿qué es opinar? Es dar un punto de vista, sea una autoridad en el tema y decirlo, ¿no? Aquí podemos ahorita ponernos a hablar de fútbol y ninguno ha jugado, ha sido profesional. Esta es una opinión en la parte inicial de un proceso. Pero ya cuando se habla de razonar, es un proceso propio de los seres humanos, de establecer a partir de datos previos llamados premisas, llegar a conclusiones. El problema de estas lecturas es el mismo problema del College Board. La técnica que piden es que no se siga la costumbre de los jóvenes de contestar por párrafos, sino, como decía la compañera, leer completamente todo y a partir de ahí inferir conclusiones probables. Vamos en esa parte. Inferir tiene un contenido técnico. ¿Qué es inferir? De un conocimiento anterior generar un conocimiento nuevo. Ese conocimiento anterior se sigue llamando premisa y a lo que llega se llama conclusión. Argumentar es un conjunto de proposiciones de las cuales dadas unas que sirven como fundamento, llegar a otras que son las conclusiones. Entonces aquí el problema es el proceso mismo de cómo se contesta. La costumbre de nosotros, y lo digo todos, es que vamos queriendo contestar aquí el párrafo y aquí la respuesta, cuando lo que se pretende es una comprensión global del texto que nos lleve no a defender la postura del autor, sino a partir de la lectura tratar de inferir qué nos quiso decir el autor. El criterio de verdad no es un criterio que corresponde al que contesta, sino está determinado por el contenido de la lectura.
Porque entonces, ustedes decían hace rato, esto es un razonamiento falso de autoridad. La lógica también lo juega y se llama falacia. Cuando una falacia alberecundia consiste en que tú fundamentas una proposición en base a una autoridad que, aunque es conocida, no tiene necesariamente autoridad sobre el tema. Porque si cuando tú fundamentas un argumento, tus premisas son en base a una autoridad, si hablamos de física y hablamos de Newton, sí, es correcto, pero si hablamos de física y hablamos, no sé, de un personaje conocidísimo, pero no en el área, es cuando se cae en el error, porque la opinión es libre, o sea, a nadie se le puede dejar hablar, sino aquí lo que pretende el autor, es esa condición de que el alumno razone toda la lectura y llegue a inferir las probabilidades de las respuestas a partir de la comprensión general, lo que estábamos platicando ayer, maestro. Sí, pero no es así. Y para no desviarnos, porque si no hablamos de la argumentación, les recomiendo 2 libros de argumentación, bueno, luego ahorita les doy las referencias. Miren, la cuestión que señala ella, que fue más concreta, es, en este caso la explicación ni siquiera es leer toda la lectura. Como ella dice, se reduce al párrafo 4. Lo que está pidiéndote en esta pregunta mal planteada, porque está mal planteada, es que digas que el joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera, es una explicación que no lo es, para que su carrera le debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal. Y todo está en el párrafo 4, no en toda la lectura. El problema no es si es correcto o no, sino cómo le explicamos al joven de Cubae que esa es una explicación. Porque lo que tiene que contestar es que es una explicación y que entienda, eso, tengo que poner eso porque esa es una explicación. Y cuando ustedes empiezan otra vez a ponerle nombres, acuérdense, tengo que explicar como si el otro tuviera 4 años. Si le van a hablar de argumentación, entonces explicamos los nombres y que lo sepa todo. ¿Qué es al absurdo? Bueno, de autoridad y todo eso. Pero en este caso, lo único que le tengo que explicar es por qué eso es una explicación. No se metan con otros problemas. Lo que quiero es, ¿por qué la opción 1 es correcta y es una explicación en el párrafo 4 que hace el autor para el argumento de que para su éxito, no solo profesional, sino personal, así lo explica? Y la pregunta que les digo, ¿eso es una explicación o no? O sea, ¿cómo deben entender por qué esa es una explicación? La 1 es una explicación para que te preocupes no solo por tu crecimiento profesional, sino personal, que debes analizar, un joven debe analizar el mercado laboral antes de elegir una carrera. ¿Constituye una explicación? ¿Sí o no? Nada más contéstenme. Sí, ya nos vamos todos contentos y todos decimos, hombre, sí he entendido, es una explicación. Es que eso es lo que le pasa al joven cuando contesta mal, no le suena a que sea una explicación. Lo que ve es que en el párrafo 4 están juntas esas dos. Esas dos ocurren en el párrafo 4. Lo que tiene que hacer el jovencito es en el 4 sí es. No sé si es una explicación, pero van juntas en el párrafo 4. Alguna relación deben tener y entonces contesto que sí. ¿Qué otra va junta en el párrafo 4? ¿Es poco confiable elegir una carrera con base en el no sé qué? No es poco confiable, lo buscamos en el párrafo 4. Si no, pues esa no es tanto, no la ponemos. La 3 dice, el joven debe investigar su futura profesión. Y resulta que en el párrafo 4, ¿verdad? Dice, cuando llegue el momento, los jóvenes se integren al mercado laboral, su carrera les debe garantizar no solo un crecimiento profesional, sino también un crecimiento personal. Su desarrollo como persona no termina con su integración al mercado laboral, es solo el principio. Su crecimiento personal traerá consigo responsabilidades. Y entonces dice, bueno, a ver, ¿dónde está que esto está explicado por el enunciado 3? O sea, es que es fácil cuando uno está adivinando, pues dices, bueno, la 1 va a ser con la 3. No, lo que queremos es explicarle cognitivamente al estudiante y que le quede claro por qué es 1 y 3. Porque si no, otra vez es un argumento de autoridad, lo dice en la...
Fíjense que es más fácil, por eso yo creo que es más fácil hacer ejercicios de matemáticas que de lectura. Las matemáticas entran a la pendiente, y ese es el valor 65, y así sale. A ver, aquí convenzan al joven que la 1 y la 3 son explicaciones de la 1 porque está junto, está en el mismo párrafo. Pero dime dónde está la conexión del tercer enunciado con el primero. Usen las figuras lógicas que quieran, pónganlo en el pizarrón. La inferencia del enunciado 3 lleva al otro en el texto tal, en el párrafo tal de este autor. Con la figura lógica que quieran. Pero tienen que explicarlo, porque a veces, cuando no queremos explicar, lanzamos un montón de argumentos de no sé dónde. A ver, aterrízalo en este ejercicio. ¿Cuál es la razón por qué 3 también es una explicación del crecimiento personal? ¿Dónde aparece en el texto? Léanlo con cuidado y díganme dónde está como explicación del enunciado del crecimiento personal. Como explicación no para el primer renglón, dice, a lo mejor no puede tomar una decisión acertada sin antes echar un vistazo. Se puede entender o relacionar con el joven debe investigar. Es decir, aparece en el texto por algún lado y entonces debe ser uno, pero entonces cualquier cosa puede ser una explicación. No, a ver, comprensan al joven, no nada más le digan aparece en el primero, pero lo que tiene que aparecer es relacionado, es una explicación. A ver, ¿qué dice la pregunta? Señala 2 explicaciones que apoyan el argumento. Su carrera le debe garantizar no solo un crecimiento personal, profesional, sino personal. A ver, el primero, debe echar un vistazo antes de tomar la decisión. Eso apoya el argumento de que no debes solo buscar tu crecimiento profesional, sino también personal. O simplemente son de los que aparecen en el texto. Para que no nos tardemos tanto. A ver, alguien que resuma y nos dé una explicación clara por la cual es 1 y 3 y que nos convenza. Muy bien. En el párrafo 4, en la segunda oración, donde dice: hay quienes piensan que lo más importante es que la carrera profesional que elijamos nos apasione, y eso es una gran mentira. En esa oración, en específico, es la contraparte de la opción 3. En realidad, es realmente lo que decíamos, no es que el joven tiene que parafrasear, porque ahí dice ser honesto. Desde el momento que la segunda oración dice que es una gran mentira que elijas por pasión tu carrera, entonces en el 3 es lo que dice, que tiene que ser honesto consigo mismo. Ok, a ver, vamos al argumento para que vean que es difícil. Ahí está bien. Si es honesto consigo mismo, lo que debe escoger es lo que le apasione. No el mercado laboral. O sea, ¿qué tiene que ver mi honestidad con el mercado laboral? Si yo soy honesto, no me importa si me van a pagar o no. Yo quiero algo que me apasione. Y es lo que trabajamos los psicólogos. No el mercado laboral. Lo que pasa es Sí, que esa forma no, pero de acuerdo a los textos. ¿Qué tiene que ver ser honesto consigo mismo de analizar el mercado laboral? Díganme la lógica. bueno, tiene que elegir una carrera que realmente le satisfaga, sí en el plano personal, pero también tiene que pensar en el plano económico, laboral, o sea, no puede elegir una carrera que a lo mejor Sí, no le bien. favorezca el contexto. No, pero ser honesto consigo mismo. ¿Qué tiene que ser honesto consigo mismo con el mercado laboral? No, pero tiene que ver con el desarrollo personal, y ahí la pregunta está evaluando que crezcan los dos sentidos, en el laboral y en el personal. Pues si es honesto consigo mismo, no está en el párrafo. A ver, aquí ella dice que es contrario, o sea, que ser honesto consigo mismo es lo contrario a que se engañe y escoja por pasión. Pero no nada más por eso, lo que pasa es que ahí está entrecomillado, y también, o sea, nosotros en la formación que damos, los muchachos tienen que saber el manejo de los signos, ¿no? Entonces ahí dice, hay quienes piensan que lo más, y está entrecomillado, importante, es que la carrera profesional que elijamos nos apasione, y también está entrecomillado.
Y eso es una gran mentira. Entonces es la postura que está dando el autor, pero de esa segunda oración lo que tiene que buscar el chico es las opciones, que en este caso sería el punto 3, realmente es lo que equivale a lo que está diciendo ese autor, no es que lo crea él. Lo que dice ella es que la gente que escoge por pasión comete un error porque es una gran mentira, y que ese enunciado es contrario, es como la contraparte, el en vez de el joven debe investigar su profesión y ser honesto consigo mismo. A mí no me convence que eso sea la contraparte de eso. Porque lo están haciendo porque finalmente Enlace dice que esas son las correctas. Entonces lo que hacen es justificar la respuesta de Enlace. Bueno, no del todo, porque las opciones que pone también se van descartando. Por ejemplo, la 4 dice, el cambio de carrera resuelve una decisión equivocada. Ese párrafo en específico no habla en torno a la decisión equivocada, eso lo habla el resto de la lectura. Muy bien, esa es una estrategia mejor, ver cuáles no corresponden a nada de lo que dice el autor del texto. O sea, cuando ya nos atoramos, muy bien, la estrategia que queda es contrastar las otras, eliminar las que no parecen realmente afines a las explicaciones que da el autor. Sea que expliquen eso o que expliquen otra cosa, eso nos convence más. Y es la segunda estrategia. Primero, trataríamos de ver dónde están los argumentos. Yo veo difícil argumentar la tercera, pero es más fácil ir hacia el otro camino. Ya que nos atoramos, veamos la 2, y como dice ella, muy bien, la 2 no corresponde a nada de lo que dice el autor en el texto. Por lo tanto, la 2 no constituye una explicación de lo que ha dicho el autor en el texto. Les digo que la 3 representa un problema, no es tan fácil decir que eso es una explicación que dé el autor. La honestidad consigo mismo y el mercado laboral, muy difícil. Pero sí es más fácil lo que hace la profesora, ¿verdad? Decir, a ver, si fuera, o sea, ya me enredé con esto, pero vamos a la 4, el cambio de carrera resuelve una dirección equivocada. No, eso no tiene nada que ver. Muy bien. Sí, muy bien. O sea que cuando el joven se atore, lo que tenemos que decir es, mira, es como en las funciones trigonométricas. Cuando estamos tratando de verificar una identidad, cuando ya nos atoramos de un lado, nos conviene movernos del otro hasta que lleguemos a encontrarnos, ¿sí o no? Entonces sí está bien, ¿eh? Ese es un buen paso, que es lo que íbamos a ver. Parece que es por eliminación que llegamos a 1 y 3, porque las otras no... Una está muy lejos del párrafo y la otra no convence que sea esa, ¿ok? Aunque no queda uno convencido de que la 3 sea una explicación para eso. Bueno, creo que varias cosas. Primero, se utiliza la palabra explicación y dice usted que hay que hacer alguna regresión ahí entre explicación, argumento y opinión. Y es relevante retomar el comentario del compañero que la opinión sí es un simple comentario, simple explicación. En eso lo distingue el argumento y la explicación. El argumento normalmente se constituye, porque no se constituye, pero todo argumento normalmente se constituye de premisas, conclusión e inferencia, pensamiento inferencial. Ahora, se dice que los argumentos normalmente son debatibles, a diferencia de las explicaciones. Las explicaciones contienen casi la misma estructura, o a veces son distinguibles de los argumentos. La única diferencia es que tienen un apoyo mucho más sólido, por así decirlo. No se pueden justificar, ¿eh? Y más bien tiene uno que contrastar. La actividad se llama comparación y contraste. Y que la única manera es eliminar las que son más lejanas o más absurdas. Pero la otra cosa es que sí es un problema del concepto de explicación. Pues ellos ya lo están usando en términos más estrictos de la teoría de la argumentación. Pero explicar en español es declarar, manifestar o dar a conocer lo que alguien piensa. Por lo tanto, puede ser una opinión, ¿eh? Y eso no lo digo yo, sino lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Explicar es declarar, manifestar o dar a conocer lo que alguien piensa. ¿Ok? Por ejemplo, si dice, no me gusta el rojo, lamentablemente parece una explicación, pero en términos semánticos españoles, sí es una explicación.
Sí, también es declarar o exponer a cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. Eso es lo que entendemos por explicar. El adolescente eso entiende por explicar. Porque de nuevo, quien lo va a contestar es el estudiante de bachillerato. Él entiende qué es explicar. Puede ser un enunciado ni siquiera explicativo, solamente declarativo. También puede ser dar a conocer la causa o motivo de algo, como hacemos en ciencia. ¿A qué se debe eso? Como de causa o efecto, como señaló la profesora. Ya es una argumentación ya ahí relacional, de causa a efecto, y decir, a partir de esto concluyo que sucede tal cosa por este mecanismo, ¿no? La causa eficiente o la causa, puede ser hasta teleológico, ¿no? Pero en este caso estoy explicando también. O sea que ningún estudiante de ECOVAL va a contestar bien si no le explican qué es explicación, ¿o no? Sí, y que es objetivo. O sea, volviendo a la directiva anterior, debe quedar claro al estudiante que es objetivo, que es explicación, ¿o no? Porque ahorita que ya tenemos aquí el material, podemos revisar a lo del objetivo. Sí, miren, en realidad cuando platiqué con el director nosotros damos un curso de 120 horas para la CEP y traté de resumirles los puntos importantes de esas 120 2. Pero hemos hecho trabajo con maestros de estos cursos. Ya les comenté lo de fracciones con el método de Gauss-Jordan, más que fracciones hacer álgebra, pero para reforzar fracciones. Hemos puesto a leer literatura a los matemáticos y a los matemáticos, y a nosotros a aprender matemáticas. Es una oportunidad de crecer, no se trata de aprender, es una idea de compartir. Entonces yo lo que sí espero es que se lleven algo importante y que, de nuevo, esto no se quede acá, sino que yo sí, con todo gusto, trabajar en los... Ustedes diseñan reactivos y los probamos, porque se aprende a ser reactivos haciendo. Este es como un arte. Entonces, ustedes tienen que ensayar y ver y mejorar los reactivos y luego volver a hacerlos, cambiar sus pruebas, incluir reactivos tipo PISA, que son los más difíciles, y probarlos. Porque también, así como en algunos necesitan practicar, ustedes necesitan practicar las evaluaciones. Necesitan volverse expertos en evaluación. Así un día no necesitan de nadie, sino ustedes mismos pueden mostrar los resultados. Este programa lo único que les da es una herramienta, pero no sustituye la elaboración del reactivo por parte del profesor. Y la otra cosa conveniente en las academias, compartir los libros, las enseñanzas, los reactivos. En el colegio público, desde hace mucho así hacemos. Compartimos libros, compartimos experiencias, hacemos conferencias conjuntas de física o de literatura para los maestros, para que vayamos aprendiendo. A mí me parece muy interesante que si en un curso, en una escuela, nos puede dar un curso, por ejemplo, el profesor o el filósofo, a los maestros primero, el profesor de filosofía, a los maestros sobre argumentación, sí necesitamos un curso de argumentación todos. Luego de literatura nos puede dar un curso a todos de qué leer ahora, no de cuándo, de lo leer, de lo actual. El de física nos puede explicar la película de Interestelar, y los agujeros negros y la modelación en computadora que hicieron. Entonces somos comunidades fuertes en la medida en que nos volvemos más fuertes. Y en ese sentido, los pleitos son más de discusión académica. Pero aquí no soy el que va a enseñar, sino ustedes también, ahorita que salgamos y los que quieran que hagamos, ustedes son los que me van a enseñar su problemática. Ahí sí vamos a hablar de los alumnos y las peculiaridades de su institución. Aquí no tiene caso, aquí eran procesos generales. Pero ya cuando lleguemos ahí, ya vamos a ver qué podemos hacer o cómo podemos integrar. Y de nuevo, aquí no se trata de bien tomar un curso de 12 horas, sino hagamos un compromiso, esa es la parte más importante, y a través de la dirección y con el secretario de dirección académica, ¿a dónde vamos a ir ya en enero para ir trabajando con sus estudiantes? ¿Qué reactivos van a aplicar? Y yo que voy a revisar, porque los va a revisar con ustedes. O sea, este no es un curso que ya se acabó, sino vamos a la parte práctica. Ahora, sé que no todos querrán o podrán, porque a veces uno quiere y no da tiempo,
Pero los primeros que se organicen, ahí vamos a estar con la dirección académica a revisar las respuestas de los jóvenes. Me interesa, como ya les dije cuando quiero las tablas, qué contestaron mal. Tenemos que entender por qué contestaron mal, necesitamos ver las respuestas incorrectas. Muchas veces hay un patrón y eso nos permite entender un proceso cognitivo ineficaz o ineficiente, con concepciones erróneas o un error aleatorio. Necesitamos distinguir errores aleatorios de errores sistemáticos. Entonces nos convienen las respuestas de los alumnos, no solo el vaciarlo. Y a partir de eso empezar a modificar también la práctica. Pero si no lo hacemos, esto se queda en color rojo. O sea, la parte más importante es la que sigue. ¿Ok? Entonces ojalá que si lo tomen así de que digan, yo sí quiero que hagamos algo. Y nuevamente, pueden empezar escogiendo reactivos de enlace, los aplican y revisamos los errores y revisamos los aciertos. A través de la dirección académica, puede ser por correo electrónico, me los mandan, yo les mando el programa también con el que usamos, los puedo analizar yo, los pueden analizar ustedes y después corregimos y decimos, bueno, aquí el error está y entonces vamos a trabajar. Sin ese trabajo, todo se queda solo en palabras. Necesitamos nuevamente ir al salón, hacer que los alumnos lo hagan, recoger las respuestas y analizar las respuestas. Corregir, volver a aplicar, o sea, es un proceso, ahí sí ya no termina, sino es como el entrenamiento de nosotros y entrenamiento del alumno. Entonces ojalá, ya sea por la área, por la academia o con su director, en enero hagamos el trabajo concreto de aplicar reactivos, recoger respuestas y analizarlas. Y que les demos una retroalimentación de cómo vamos. Y de nuevo, les puedo dar hasta de reactivo por reactivo para que vean, no solamente de la prueba enlace, también de los exámenes que ustedes apliquen habitualmente. Lo único que necesito es que me manden su examen y sus resultados. Por ejemplo, si le hicieron de opción múltiple A, B, C, D, pueden poner alumno 1 y la respuesta que dio en cada reactivo. O sea, sería una tablita de Excel. Y nosotros lo analizamos y les decimos nuestra percepción, pero además les voy a explicar qué hicimos para que después ustedes solitos lo hagan. Entonces, de nuevo, es un poquito libre, pero es la única manera de que esto se concrete. ¿Ok? Entonces, les decía que a través de la dirección académica, ¿verdad?, y del director general, esto es para seguimiento y principalmente para los que estén interesados. O aplican el examen de enlace o de la prueba que ustedes aplicaron, nos mandan las preguntas, los resultados y analizamos las respuestas. Y juntos vemos cuáles son los aciertos y los errores conceptuales, reactivo por reactivo. Yo les agradezco mucho la paciencia de muchos de ustedes. Sé que a la gente que ya tiene muchos años trabajando, de repente como que no les gusta que alguien quiera decir cómo lo hacen. Yo respeto mucho cómo lo hacen. En realidad más bien yo les presento mi estilito y mi morrito. Algunos les molesta mis morritos. Pero lo importante aquí no es, como decía, la discusión, sino el trabajo a futuro. Y escribimos un trabajo sobre competencias que me pareció bien al director académico y al director, y por eso estamos trabajando acá. ¿Okay? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. En nombre de nuestro director general y de propio doctor, le agradecemos profundamente su apoyo, sobre todo en la comunicación. Y bueno, esto es parte de un primer proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje y del desarrollo de competencias para la resolución de pruebas estandarizadas. Tal y como le hemos estado comentando a todos y cada uno de los compañeros, que inclusive algunos recuerdan el primer día que hizo la observación, que participó, fue enlace, su plantel mejoró, pero no lo vio reflejado en el programa de desempeño docente. Entonces el director me ha instruido para que empecemos a considerar esta formación ya a través de que cada proceso traiga su propia evidencia. Pero la evidencia de este evento va a ser un diploma con esas características que, como ustedes saben, hoy día nuestros diplomas están foliados, nadie más los puede emitir, y pueden ver ustedes que está firmado por nuestro director general, cosa que antes no se estaba haciendo, solamente lo firmaba
tu servidor, pues hoy vamos a buscar que esos documentos tengan una trascendencia todavía mayor en todos y cada uno de ustedes para que lo van a utilizar en nuestro colegio, con otras actividades que sabemos también en parte de otras instituciones. Asimismo, también estamos solicitando la firma del instructor. ¿Por qué? Porque la gente que ponemos acá al frente es gente reconocida dentro del medio académico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y el doctor Alfonso, bueno, pues es una autoridad dentro de lo que es el tema de evaluación de reactivos de pruebas estandarizadas, por eso lo buscamos. Continuaremos una segunda sesión con compañeros de planteles foráneos y después continuaremos otro trabajo. La parte que les estaba proponiendo se antoja muy interesante, ojalá y podamos hacer una parte, digamos, si no es con todos, por lo menos que hubiera alguien del área de matemáticas, del lenguaje, de la CFE, del doctor, y esa retroalimentación nosotros nos comprometemos a subir el espectro, digamos, al portal para que lo pudiéramos tener ahí como un referente para que ustedes quieran llevar a cabo sus evaluaciones y seguimiento. Por supuesto que lo consideramos, doctor, y seguro estoy conociendo a mis docentes que sí van a tener trabajo en esa parte, ¿sí? En tanto, ustedes firman la evaluación, como siempre, de nuestro evento, donde se evalúa el instructor, el espacio, el contenido y, por supuesto, el mayor enriquecimiento de la evaluación es la aportación que ustedes nos hagan o las recomendaciones. El doctor y su servidor se los vamos a agradecer. En tanto, el doctor nos firmará los documentos para que les sean entregados. Bueno, y antemano, muchísimas gracias a todos a nombre de nuestro director general. Esta es su casa y bueno, pues les tocó también externar lo que es la sala de cosas que seguramente muchos no conocían y que también constantemente estaremos ya trabajando. Muchísimas gracias a todos. Esta es su casa. Doctor Alfonso, director de Díaz Cárdenas. Doctor Alfonso Díaz Cárdenas.